Hoy tenemos un tema que tiene que ver precisamente con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tratar de desmenuzar este tema. Por lo general tienen más preguntas dentro del examen y sobre todo es de una materia que es de historia universal. Además, este tema, bueno, hay un montón de información que tú puedes encontrar en internet. Y Alemania terminó de pagar los gastos de la guerra. ¿Cuándo terminó de pagar los gastos de la guerra? En el año 2010. En el año 2010, Alemania pagó centavo por centavo que le habían pedido en el Tratado de Versalles. En el eje Berlín-Roma-Tokio tú tenías a Alemania, a Italia y tenías a Japón. ¿Por qué? Porque fueron las menos beneficiadas de la Primera Guerra Mundial y lo que buscaban era revancha. La Segunda Guerra Mundial es una revancha. Somos jóvenes, un blanco fácil para aquellos políticos, aquellos líderes que pues quieren como jalarnos y que nosotros seamos parte de su ideología. Bienvenidos, queridos aspirantes, a un episodio más de Desafío Universitario, en donde estaremos tocando temas que son relevantes del examen de ingreso a las principales universidades públicas del país. Especialmente hoy, nos encontramos con muchos jóvenes que nos están preguntando sobre el examen de ingreso a la UNAM, sobre todo porque ya se viene la temporalidad de los exámenes. Independientemente de cuándo estés viendo este video, si lo estás viendo con mucho tiempo de anticipación, qué padre, porque tienes tiempo para poderlo estudiar, pero si lo estás viendo a unos días del examen, bueno, qué padre también que lo encontraste, porque vamos a tratar de desmenuzar este tema que es bien importante, que es uno de los que por lo general tienen más preguntas dentro del examen y sobre todo es de una materia que es de historia universal. Así que además, este tema, bueno, hay un montón de información que tú puedes encontrar en internet, desde películas, documentales, tutoriales, profesores que te explican acerca de este tema, pero este episodio va a estar interesante porque vamos a ver temas específicos del examen. Así que primeramente le doy la bienvenida nuevamente a mi profesor Rubén Castillo. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, excelente, Jorge. Muchas gracias. No, gracias a ti por aceptar nuevamente esta invitación. Y también aquí tenemos a Vale. ¿Cómo estás, mi Vale Torres? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y poderles traer muchos tips y preguntas que quizás encuentren en su examen. Es correcto. Y bueno, Vale, pues como ustedes sabrán, se siente muy identificada con todos los aspirantes, porque así como tú, que estás pronto a presentar el examen académico más importante de tu vida, bueno, Vale estuvo también hace no tanto tiempo haciendo este examen, ya pasó por el proceso, ya sabe lo que es estudiar, desvelarse, estar presionado, de repente entrar en temas de frustración. Créanme, todos pasamos por ese momento en algún momento de nuestras vidas cuando hacemos este examen, así que no te desesperes, confía en nosotros y sobre todo pon mucha atención en los próximos minutos porque estoy seguro que te van a ser de mucha utilidad para tu metodología de estudio. Hoy tenemos un tema que tiene que ver precisamente con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los sucesos históricos en el mundo más trágicos, que ha traído una cantidad impresionante de dolor a la humanidad, ¿no? Ya hablaremos un poquito más adelante de lo que fue el Holocausto, por supuesto, del gobierno nazi, etcétera. Pero vamos a empezar con los principios. Ya veníamos de una Primera Guerra Mundial, ya habíamos pasado, creímos que nos había dado una lección esta Primera Guerra Mundial, sin embargo llegamos a la Segunda. Sitúanos, como siempre empiezo con temas de historia, línea del tiempo. ¿Qué pasó poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y en qué año nos encontramos en este momento? Bien, cuando comenzamos a hablar de Segunda Guerra Mundial tenemos que primero situarnos en el periodo entre guerras, el periodo que sucede entre el fin de la primera, que es 1918, y el estallido de la segunda, que es 1939. Fueron varias cosas las que pasan en un lapso de casi 20 años, ¿no? Un tiempo muy complicado para Europa. Reconstruirse después de una Primera Guerra Mundial sin duda no fue nada sencillo, porque aparte la Primera Guerra nadie la quería, o sea, no querían un conflicto como ese, sucede y deja cicatrices abiertas. 20 años en los que viene una crisis económica, en la que viene violaciones a un tratado. Yo creo que tú recordarás, Vale, por ahí el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, Sí, por supuesto. Esa pregunta desde Comipem se las vienen haciendo. ¿Cuáles fueron los primeros puntos del Tratado de Versalles? Y pues lo primero que tenemos que decir es que Alemania se lo pasó por el arco del triunfo, le valió un soberano cacahuate, ¿sí? Y empezó
estas políticas agresivas, porque no le podemos llamar de otra manera. Fíjate, Jorge, que me recordó mucho cuando estuvo en su primer mandato, bueno, el mandato único que ha tenido Donald Trump, que tenía unas políticas, la forma de hablar de este señor muy hitleriana, por cierto, ¿no? Hey. Y la verdad es que pues preocupó mucho en ese momento al mundo y ahorita otra vez está preocupando porque pues por ahí vienen próximas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y dicen que va fuerte. Y, ay, Dios mío, pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero en ese sentido no es gratuito que Hitler haya logrado captar el poder y en 1933 quedarse con la Cancillería alemana y bueno, pues habla de un país que si bien es cierto, venía bastante, digamos, debilitado después del fin del primer conflicto, es con Hitler, y esto casi nunca te lo dicen, en esos años previos al estallido de la Segunda Guerra, digamos que Hitler logró que Alemania saliera de la miseria, que Alemania creciera en términos económicos. Eso es algo que nunca te dicen. Eso es algo que no, sí, Hitler fue un maldito, desgraciado, infeliz. Pero ¿cuándo te dicen que esto? O sea, los investigadores hoy lo encuentran y dicen, hay un crecimiento de poco más del 12.5% en términos económicos, obviamente apostándole a la industria bélica, a la industria de la guerra, ¿no? Que fue un crecimiento que, pues bueno, yo creo que nadie lo hubiera querido de esa forma, ¿no? Pero que al final del día mostró un crecimiento. ¿Qué fue ese punto en donde nosotros tenemos que entender que se estaba formando ya una Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo tú lo veías venir ya? ¿Por qué conflicto crees que fue el que detonó esto? Qué interesante tu pregunta, Jorge. Vamos a verlo aquí en este contexto. Al firmar el Tratado de Versalles, se está firmando ya una Segunda Guerra Mundial, porque el tratado es infame. Tú, Alemania, me vas a pagar todos los gastos de la guerra. ¿Y dónde se firmó además? Además, ¿no? En Francia, que es en este caso pues un lugar súper rival para Alemania, ¿no? Claro. Por supuesto. Entonces, además de eso, súmale que obviamente sí Alemania terminó de pagar los gastos de la guerra. ¿Cuándo terminó de pagar los gastos de la guerra? En el año 2010. En el año 2010, Alemania pagó centavo por centavo que le habían pedido en el Tratado de Versalles, por supuesto. Y ese Tratado de Versalles, aparte, le decía, tienes que desarmarte, no queremos que tengas ejército. ¿Qué país va a aceptar algo como eso? Claro que no. ¿Qué país va a decir, abajo tus armas y haz lo que nosotros te digamos? No, por supuesto que no, obviamente. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, entendemos la llegada a lo mejor de un personaje como Hitler, que además no era alemán, cabe aclarar. Austriaco. Era austriaco. De origen austriaco y además es un personaje que no iba precisamente para ser militar. Sus aspiraciones eran para ser artista. No lo aceptan en la Escuela de Artes de Viena. Y bueno, además si ustedes revisan la obra de Hitler hoy, siglo XXI, diría, sí tenía dotes para ser artista. Hay un documental bien interesante, cuando tengan oportunidad, veanlo, que está en Nat Geo, en National, en History. Hay un montón de plataformas donde lo puedes ver, pero donde te habla precisamente de esta primera etapa de Hitler, en donde literal estaba pintando en la calle, ¿no? Eso era el Hitler joven. Así es el Hitler que no conocemos. Nadie se ha preocupado por buscar esa otra cara de Hitler. Ya se los había yo dicho en otro programa que tuvimos, que me invitaron, les decía, pues los personajes de la historia son seres humanos y somos seres de intereses y somos seres de conveniencias. A final de cuentas, Hitler tuvo eso, ¿de acuerdo? Por supuesto, vemos a un país derrotado, destruido, pero también vemos una crisis económica que comienza en Estados Unidos y como efecto dominó fue diseminándose por todo el mundo, ¿sí? Fue la primer gran crisis del sistema capitalista, la total miseria. Invito a todos ustedes a que vean una película maravillosa, blanco y negro, todavía de la época de las películas mudas, que nadie le gusta precisamente por ser de esa época, que se llama Tiempos Modernos, con Charles Chaplin. Es una maravillosa película que te habla de esa crisis en la que estaba sumida Estados Unidos y con tintes cómicos, pero al mismo tiempo tratando de hacerte ver esa realidad, ¿no? Una realidad tan cruda. Entonces la crisis, no podemos hablar de una sola causa.
que nos llevó a la Segunda Guerra? Porque esto también es pregunta de examen. Te suelen decir, selecciona las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Tienes una crisis de 1929, tienes violaciones al Tratado de Versalles, tienes la formación del famoso eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Por qué Alemania, Italia y Japón se unen, se juntan? Pues porque fueron las menos favorecidas por los tratados del fin de la Primera Guerra Mundial. Fueron los que más patearon los aliados, ¿no? Es decir, que lo que nos estás diciendo en palabras coloquiales es como en la firma, en el Tratado de Versalles, que es donde estaban firmando ya, digamos, el acuerdo final de la Primera Guerra Mundial, era solamente para que agarraran aire, medio se recuperaran, y años después venía el otro golpe. Exactamente, porque ahora sí que Alemania era como Terminator, I'll be back. Yo volveré y volveré peor todavía. Entonces Alemania se fue preparando, fue llevando a cabo ese proceso, pero además también hay que tomar en cuenta que se llevaron a cabo varias políticas, varios acuerdos, pero son acuerdos fingidos. Son acuerdos. Alemania tenía muy claro su objetivo, qué es lo que pretende, qué busca, hacia dónde quiere ir, conquistar. Hitler es conquistador. Así como Napoleón lo había sido, Hitler había leído a Napoleón. Hitler leyó los diarios de Napoleón. Tenía muy claro lo que es ser conquistador. Siempre les digo a mis jóvenes, vean a Hitler como este conquistador que desea extenderse, expandirse, su espacio vital. Pensemos en el espacio vital todos nosotros, como cuando vamos en el metro de la Ciudad de México, ¿sí? Ese pedacito, ese cuadrito, tú no quieres que te lo invadan, ¿de acuerdo? Y ves ese cuadro invadido, la presencia de los países aliados. Nada más hay que aclarar una cosa, pregunta de examen. El Tratado de Versalles se hace a partir de otro gran documento llamado Los 14 Puntos de Wilson, del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que les dijo, a ver, yo les advierto que Alemania va a hacer esto. Hay de ustedes si le cargan la manita. Estados Unidos no participó de la reconstrucción del mundo europeo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, porque Estados Unidos dimensionaba ya esta situación que se venía en los siguientes 20 años, ¿no? Que, pues, como lo decíamos, los tenían en la lona en ese momento y los hicieron firmar lo que quisieron en este famoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Pero Estados Unidos marcó su línea. Normalmente en el examen te dicen, documento en el que se basó el Tratado de Versalles, los 14 puntos de Wilson. Pero él eran más advertencias. Les lanzaba advertencias a los europeos sobre lo que iba a pasar. Si ustedes tienen un día una oportunidad de viajar a Europa, van a fijarse que hay mucho odio entre los países. Se detestan. No sé cómo pueden pertenecer a esta cosa ridícula llamada la Unión Europea. Pero bueno, está bien, cada quien. A final de cuentas, te vas a percatar de eso. El viejo continente trae todavía, es una de las consecuencias que trae de conflictos muy añejos, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, las guerras mundiales vienen a dar al traste. ¿Por qué se unen Inglaterra y Francia en una misma alianza? Si se odian. Si se odian, ¿cómo? ¿no? Se desprecian, porque luego se desprecian hasta hoy. ¿Cómo? Porque acuérdense que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por razones obvias, Alemania era enemigo de los dos, ¿sí? Veían en Alemania una amenaza mayor todavía. ¿Por qué Estados Unidos terminó entrando? Porque por otro lado también estaba la Unión Soviética, que ya había establecido un gobierno socialista. Estados Unidos ya veía como enemigo a la Unión Soviética, pero decían, primero tenemos un objetivo en común, destruir a los nazis, destruir a la Alemania nazi. Y por el momento me calmo, ¿sí? Guardo mis ansias por quererte destruir Unión Soviética. Ya cuando terminemos con este enemigo, ahora voy contigo. Más estratégico, entonces. Que sería la Guerra Fría, posteriormente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita hablando de esa parte de las alianzas de mi enemigo, es tu enemigo, mi amigo, ¿nos podría recordar, profe, cómo es que se dividen? Bueno, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, y si no mal recuerdo también en la Primera, se divide prácticamente Europa en dos bandos. Empezamos primero con 3 países, pero ¿me podría recordar cuáles eran estas alianzas o cómo se dividió en ese momento Europa para poder así llevar pues a cabo pues esta guerra? Porque pues como en los conflictos pues se necesitan 2 para pelear. Sí, claro, por supuesto. Hablando de la Primera Guerra Mundial, las alianzas eran Italia,
Inglaterra y también estaba por ahí Francia, ¿no? A eso le llamaron en la Primera Guerra Mundial la Triple Entente. Y por otro lado estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y también por ahí venía el Imperio Otomano, que era la Triple Alianza. Esto cambia para la Segunda Guerra en algunos aspectos. En la Segunda Guerra ya no era Triple Alianza, Triple Entente, ya le llamaban potencias aliadas y potencias del eje, ¿sí? Okay. O los aliados y el eje Berlín-Roma-Tokio. En el eje Berlín-Roma-Tokio tú tenías a Alemania, tú tenías a Italia y tenías a Japón, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron las menos beneficiadas de la Primera Guerra Mundial y lo que buscaban era revancha. La Segunda Guerra Mundial es una revancha, ¿sí? Es una de, me la hiciste, me la pagas. A ver cómo me la vas a pagar. No te lo voy a decir, pero esto viene con todo, ¿no? Y el otro bando, las potencias aliadas, tenías a una Rusia que ya para ese momento, en esos 20 años de entreguerras, de entre el fin de una y el inicio de otra, se había convertido al sistema socialista. O sea, había instaurado un sistema socialista y dejó de llamarse Imperio Ruso para llamarse Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ¿no? Y con ello estaba el Reino Unido, la Gran Bretaña, y también estaba Francia en ese momento, ¿sí? Las políticas de apaciguar, de tratar de calmar los ánimos, fueron cuestiones fingidas, porque a final de cuentas Alemania tenía muy claro su expansionismo, tenía muy claro que buscaba su espacio vital, pero no solo buscaba su espacio vital, además de ello creó políticas sumamente racistas, hablando por ejemplo de las políticas contra los judíos, ¿no? Políticas que venían desde que llega Hitler al poder en 1933 y que aquí miren, es muy delicado el tema porque hablar de llegar al momento de querer estas políticas racistas convertirte en políticas exterminacionistas, es decir, exterminar a todo un pueblo, desaparecerlo, porque por ahí incluso Hitler tenía planeado crear un museo, ¿no?, que se basara en el exterminio de los judíos. Él quería llegar al punto de ni uno que existiera, que quedara sobre la faz de la tierra y crear un museo, curiosamente, con ese cinismo para querer recordar al pueblo judío, ¿no? O sea, imagínate qué estaba pasando por su cabeza, que quería que eso además fuera recordado y presumido por años. Claro, por supuesto. No, y claro que Hitler es reconocido como un gran líder, o sea, pues como un ejemplo de liderazgo, porque tuvo una facilidad de convencimiento, de compartir, de venderle esta idea a todo el pueblo que, como lo mencionábamos al principio, hay personas que siguen esas mismas ideas de él. Entonces está catalogado Hitler como uno de los grandes líderes. A lo mejor ahorita ya no los despliegan como diferentes tipos de liderazgo, pero Hitler es considerado un líder pues bastante influyente, no de muy buena forma positiva, pero pues como todos, o sea, se rescatan algunas ideas que a lo mejor se pueden pues llevar a cabo, pero pues... Aquí fíjate, vale, yo quiero puntualizar algo. Los invito mucho a que vean una película que se llama Jojo Rabbit, ¿no? La pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus. Jojo Rabbit es muy buena. Los gobiernos siempre se han valido de los seres humanos para llevar a cabo sus planes, cualquier gobernante. Pero ¿de quién se valen principalmente? De los jóvenes. Los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué crees tú, Vale, que los jóvenes sean los más vulnerables ante los discursos que dicen los gobernantes o los futuros gobernantes? ¿Por qué los jóvenes? Yo creo que es más porque nos encontramos como una etapa muy vulnerable, estamos en esa etapa de construcción, de ver hacia dónde vamos o cuál es el rumbo en nuestro camino que queremos tomar. Somos como un niño chiquito cuando apenas está creciendo, creo que somos como la segunda parte de una esponja para nosotros crearnos ya nuestro propio criterio. Entonces yo creo que por eso somos jóvenes un blanco fácil para aquellos políticos, aquellos líderes que pues quieren como jalarnos y que nosotros seamos parte de su ideología, pues por eso y con palabras claves o con un pequeño estudio que realicen y ok, esto es de interés para ellos y yo se lo vendo de esta forma, yo estoy seguro que voy a tener simpatizantes de este lado. Exactamente, o sea,
las juventudes hitlerianas, como se les van a conocer a estos organismos de jóvenes, los hombres fuertes, blancos, de raza aria, ¿cómo decirlo? Chicos preparados para la reproducción dentro de esta sociedad perfecta, llamémosle así, según Hitler y según todos el partido nazi, la idea era crear hombres fuertes y mujeres sanas para poder dar a luz a los futuros ciudadanos de Alemania y a los futuros líderes del mundo, ¿no? Entonces, son los jóvenes siempre los más vulnerables. Ahorita que hablabas, por ejemplo, de las políticas de la inteligencia para llevar a cabo la conquista. Alguna vez, cuando estábamos en el sexenio de Peña Nieto, pues mucho me preguntaban los chavos, ¿no? Profe, ¿quién es más inteligente, Peña Nieto y Hitler? Y les decía, ay, chicos, la verdad es que la pregunta es tan obvia, la respuesta es tan obvia. Al respecto, Hitler, por supuesto, 1000 veces Hitler. La inteligencia, la estrategia, la manera de envolver. Él envolvía con discursos, ¿sí? Si ustedes, esto va mal consejo para nuestros jóvenes, pero si ustedes quieren endulzarle el oído a una chica o a un chico para conquistarlos, pues láncenles, acuérdense de esa frase, verbo mata carita, ¿sí? Y Hitler sabía manejar muy bien el discurso, hablar fuerte, claro, agresivo, es un hombre seguro de sí mismo, no es un hombre que esté, ay, ¿me permites, por favor? No, para nada, es un chico que llega y con todo y les dice, y aquí y allá, el pueblo se ha visto aplastado por ese Tratado de Versalles infame, nos quieren someternos, o sea, de esa manera traía. Y entendamos también un poquito el contexto social que se estaba viviendo en ese momento, para que se den una idea. De repente la gente, los alemanes veían que los emprendedores judíos les iba bien, porque eran, pues como hasta ahora la fecha, conocemos cómo es esta comunidad que son muy, muy trabajadores, que se ayudan, que se apoyan unos con otros, etcétera. Bueno, desde aquel entonces eran así. Y había una especie de resentimiento social, porque imagínate que tú imagínate como mexicano que estás aquí echándole ganas, tratando de salir adelante, y que de repente ves que alguien viene de otro país, no voy a decir países para no meternos en temas, pero de otro país, y que empieza a triunfar más que tú, que empieza a irle mejor que tú, que ya trae un carrito nuevo, que viste mejor que tú, y que no es un ciudadano de tu país, pues obviamente había una especie de resentimiento social en la cual ayudó a que esto, con el discurso de este hombre que, bueno, pues sí lo podemos denominar como una especie de liderazgo, que por supuesto no es un liderazgo que refleje una especie de inspiración, ni mucho menos al contrario, pero que ayudó todo este contexto social, ¿no, maestro? Sí, por supuesto, el contexto social de la época es crítico, hablamos de una sociedad que ha sido arrastrada a guerras que ni siquiera habían querido. Si ustedes buscan la propaganda de la Primera Guerra Mundial, prácticamente tu país te necesita, nosotros te necesitamos, busca, porque si no te enlistas en las líneas del ejército, no eres nadie, eres simplemente un desertor prácticamente. Y eso se ve, claro, por supuesto, tanto en la propaganda como en los discursos que lanzaba. Repito, otra vez reitero, esta película de Jojo Rabbit con este chiquillo de apenas 12 años, jalado y arrastrado hacia los ideales del partido nazi, y donde él está seguro que las cosas son así, que está seguro que casi por tocar a un judío se va a destruir, se va a deshacer en la nada, y cuando topa con una chica judía, la realidad se enfrenta a él y dice, creo que me han mentido, creo que no me han dicho las cosas como son. Y hasta ese nivel de manipulación puede llegar. Una mentira, recuerden ustedes, dicha tantas veces, una y repetida una y una vez, se convierte en una verdad. Ok, entonces podríamos retomar un poquito esa parte. Si ya veíamos venir esta siguiente guerra, se plantean, como lo mencionaba usted, profe, las políticas de apaciguamiento. ¿Por qué es que estas políticas realmente fracasaron? Podríamos decir que fracasan debido a la persuasión que tiene Hitler o el contexto histórico en ese momento del país, o por qué es que estas políticas fracasan y no podemos frenar, pues desgraciadamente, esta Segunda Guerra Mundial que pues marcó la historia del mundo. Por supuesto, mira, definitivamente las políticas que se establecen para llevar a cabo la paz llevan conciso dentro de sí mismo la idea de buscar limitar el poder alemán. O sea, sí te firmo este tratado o este acuerdo
hay un acuerdo que se desarrolla entre Inglaterra y Alemania por una paz, pero es una paz fingida, te decía desde hace rato. ¿Por qué? Porque Inglaterra decía, sí, no me invadas, pero sigue respetando los acuerdos hechos al final de la Primera Guerra Mundial. Esto no pasa, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Hitler dice, a ver, no, es un dar y tomar. Yo te cedo esto, pero tú cédeme una parte. Entonces, por ejemplo, Hitler lo que más peleaba en ese momento era que anexionarse una zona que se encontraba en la antigua Checoslovaquia o llamada República Checa, los llamados Sudets, ¿no? Entonces, lo que pretendiera quedarse con esa región, pero Inglaterra no quería ceder, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué permite entender que fracasaran? Precisamente el que no hay diálogo. Cuando no existe un diálogo, cuando, por ejemplo, yo estoy hablando supuestamente estoy hablando con un ser humano, pero no reacciona, no me dice, oye, sí, mira, te doy esto, pero tú dame esto, es cuando viene precisamente el fracaso tan terrible de estos acuerdos. El que ya no sea solo el Tratado de Versalles, sino muchos otros, los que hayan llevado precisamente a que Alemania dijera, bueno, pues parece que no estamos dispuestos a negociar, parece que lo que vamos a hacer es tener que invadir. Y el 1 de septiembre de 1939, que es el detonante que lleva a la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Polonia. Y es el momento en el que entran los tanques y el ejército a la ciudad de Varsovia en Polonia, ¿no? Y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí empezará, ahorita vamos a hablar un poquito del Holocausto, pero antes de eso, ¿qué rollo con el famoso Blitzkrieg? Blitzkrieg, ¿lo dije bien? Sí, Blitzkrieg, la llamada guerra relámpago, que en alemán se pronuncia Blitzkrieg. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la Blitzkrieg, ¿sí? Hablamos de los alemanes habían aprendido muy bien en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Les había salido el tiro por la culata porque habían tratado de hacer una invasión rápida. A ese plan se le llamó el Plan Schlieffen. Eso fue en la primera, ¿sí? Okay. Pero en la segunda, Hitler dijo, no, tenemos que aventar toda la carne al asador y llegar y sin avisar, ¿sí? Empezar la invasión, pum, rápido, vamos invadiendo, y en menos de un mes, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, empezaron a caer bajo la mano de la Alemania nazi. Por eso se llamaba guerra relámpago, una guerra rápida y eficaz, no darle oportunidad al enemigo de que se mueva, ¿sí? Que moviliza su ejército y cuando vea, ya estamos ahí. O sea, ellos piensan que nosotros estamos hasta la esquina de la casa y estos ya están en la cocina, ¿no? Entonces, pues ya ¿qué oportunidad tienes? Ya no tienes nada, ya prácticamente ya te conquistaron, logró la Alemania nazi rápidamente, en menos de 3 meses, más de la mitad, o más bien más de la cuarta parte de Europa ya estaba en manos de la Alemania nazi, ¿no? Ni tiempo les dio. No, por supuesto que no, ni de parpadear. Wow. No, pues sí, es algo rápido. Y antes de pasar con como el siguiente punto de nuestro tema, ¿alguna pregunta que podamos rescatar ahí que podemos regalárselas a los chicos para que la tengan muy presente el día que realicen su examen de este tema? ¿Hay alguna preguntilla, alguna trampa, algún consejo que le podamos brindar a los chicos? Sí, bueno, por ahí algo que nunca dejan de preguntarles a los chicos es, menciona cuál es el plan que propuso Estados Unidos para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes recuerden una cosa, Estados Unidos, jamás fue invadida. Ellos no perdieron, no fueron destruidos, las batallas no se llevaron a cabo en suelo norteamericano, todas fueron en el suelo europeo. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Pues te quiere decir que Europa tuvo que buscar la reconstrucción, no había dinero, no había manera de hacerlo. ¿A quién le vamos a pedir? A Estados Unidos. Entonces, en ese momento se desarrolla algo que se va a conocer como el Plan Marshall para reconstruir Europa y obviamente los que se adhirieran al Plan Marshall tenían que ser países netamente capitalistas. Es decir, estamos hablando de la conformación de lo que va a venir después, que se va a llamar Guerra Fría. Ok, y bueno, vamos a retomar un tema que creo que
es muy importante y creo que a muchos nos causa curiosidad o es creo que el tema favorito cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, que es el Holocausto, que aunque puedo decir que es un tema favorito, pues es una de las peores tragedias de la humanidad. ¿Cómo usted cree, profe, que ahí se potencializa o los demás países y el mundo aprende a ver los derechos de las personas? O sea, ¿cómo es que ese suceso del Holocausto marca la pauta o el principio para que al día de hoy pues nuestros derechos sean respetados o nosotros como personas tengamos pues una vida digna o algo que nos proteja y nos respalde? Esta pregunta resulta trascendental y te voy a decir por qué. Hablar del Holocausto es muy complejo. Yo creo que es una de las razones por las cuales la mayoría de los chicos les gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya sea por el armamento, ya sea por el Holocausto. Llega a causar mucho morbo, ¿no? Hay muchos textos que tú puedes leer al respecto, documentales que se han hecho al respecto. No sé por qué será, yo creo que será porque a veces cuando eres adolescente te llama mucho la atención. Los maestros suelen mandarlos mucho a leer, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿no? Uh-huh. Si lo ves en términos fríos, es un documento valiosísimo, sí, por supuesto, pero no te habla de la crudeza de haber vivido dentro de un campo de concentración. No te habla de cómo los sobrevivientes día a día llevaban su vida diaria dentro de estas fábricas de la muerte, ¿no? Hay otros textos que pueden ser muy valiosos, como por ejemplo Los hornos de Hitler, de Olga Lengel, o otro texto que también es muy poco conocido y ojalá lo puedan buscar ustedes, se llama El infierno de Treblinka. Treblinka fue tal vez uno de los campos de concentración más infames, todavía más que Auschwitz en Polonia. ¿Por qué? Porque Treblinka era solo un campo de exterminio. O sea, los trenes que llegaban con su cargamento de seres humanos eran para ser exterminados automáticamente, ¿sí? Nadie, absolutamente casi nadie, sobrevivió a Treblinka. Auschwitz, si bien es cierto, tuvo exterminio, también hubo gente trabajando para el campo. O sea, era un campo de trabajo forzado, y un campo de exterminio, ¿no? Y esto era terrible porque aparte los nazis sistematizaron todo a tal grado en estas fábricas de la muerte, ¿no? Que por ejemplo tenías en ese sentido, desde que llegabas, o sea, imagínate tú que estás bajando en la rampa de los trenes, ¿sí? Todo era tranquilidad. Tú entrabas y lo primero que veías era una puerta grande que decía Arbeit macht frei, que significa el trabajo te hará libre, ¿no? Uh-huh. En pocas palabras, si tú lo traduces, trabaja hasta la muerte y solo la muerte te librará de ello, ¿no? Esa es la traducción, ¿no? Hoy en día entendemos. Pero ahorita nada más, antes de que sigas avanzando, habían dos campos, como lo acabas de decir. Uno que era el de concentración, que la idea original no era tan mala, porque se supone que era en donde iban a mandar a estos judíos a que aprendieran oficios, a que fabricaran cosas, a que vivieran con sus familias. Pero bueno, eso fue como en una idea que yo creo que nunca fue la realidad, como que eso fue lo que nos querían hacer pensar. Desafortunadamente empezaron a llegar más y más y más y más, y esos campos de concentración dejaron de ser campos de concentración para precisamente después enviarlos a estos campos de exterminio, porque eran tantos los seres humanos que ya no cabían ni apilados dormidos, pues. Hablar de los campos de concentración, Jorge, vale, la verdad es muy, 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 nos puede llevar mucho tiempo hacerlo, pero en términos resumidos, como lo decían, sí, comienzas a tener más gente. Estaban desesperados, por supuesto, en un momento dado los nazis por buscar sistemas o formas de acabar con gran cantidad de gente. Entonces, en un momento dado, se dan a conocer, dicen, pues a lo mejor la forma más fácil es gasear, ¿no? Meterlos en cámaras, gasearlos y luego llevarlos a crematorios para exterminar estos cuerpos, eliminar estas evidencias de lo que está pasando. Los gaseaban con unas bolas unos cristales, les llamaban ellos, con un gas llamado el Zyklon B, que este Zyklon B, por cierto, fue desarrollado por la Bayer, que hoy la Bayer es la que se encarga de hacer las aspirinas, que es las que tomamos, ¿no? Y basado en ello, obviamente afuera, pues,
el que cerraba la puerta, que muchas veces eran los mismos prisioneros, son los que trabajaban, eran obligados a trabajar en estas fábricas de la muerte, escuchaban todo lo que pasaba, entraban, sacaban los cuerpos, los llevaban a un elevador que subía a los crematorios y pues ahí, les vuelvo a repetir, era muy común que uno de estos prisioneros encargados le tocara ver a su padre, a su madre, a su abuela, a un familiar que pues tenía que seguir, porque ellos sabían claramente que en cualquier momento los nazis les podía tocar a ellos en cualquier momento, lo sabían y siempre lo supieron, ¿no? Oye, yo tengo una duda. Hoy no hay manera, no existe la posibilidad de que algo así vuelva a suceder. Es decir, en cuanto un país haga un 1% de lo que en ese momento sucedía, cualquier país, Naciones Unidas, la ONU, bueno, cualquier tipo de organización pegaría el grito en el cielo. ¿Por qué crees que en ese momento fue tan difícil para el mundo entero poder reaccionar, poder hacer algo? ¿Por qué nadie hizo nada? Esa es la gran pregunta que hasta el día de hoy, ligando tu pregunta que me decías, Vale, de los derechos humanos. Hablamos de derechos humanos desde la Revolución Francesa. Hablamos de derechos humanos, hoy pregonamos toda la vida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, la Declaración Universal. Pero la realidad, o sea, hoy siglo XXI las leyes te protegen, ¿no? Te dicen que no puedes ser torturado, que no puedes ser coartado en tu libertad. Pero la realidad es que discriminación, racismo, xenofobia, el odio a los extranjeros y muchas otras formas de discriminación, ¿sí?, siguen existiendo. Llámese orientación sexual, homofobia, lesbofobia, etc., etc., pero eso sigue existiendo. Los seres humanos no han aprendido jamás en ese término. Las lecciones de la historia para eso te sirven. Es una maestra de vida porque te lleva precisamente qué hicimos mal en el pasado y qué seguimos haciendo mal en el presente. Eso es porque la historia es cíclica en ese sentido, porque seguimos es como si estuvieras conduciendo en una glorieta y no salieras de ella. Estuvieras así, tenemos el eterno retorno a nuestros errores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el ser humano no ha aprendido totalmente y esas realidades siguen pasando. Piensen en los genocidios que sucedieron en Ruanda en los años 90, piensen en los asesinatos masivos de indígenas en Guatemala que también sucedieron en los años 90, ¿sí? Todo eso es una realidad. Los invito a visitar Museo de Memoria y Tolerancia, donde ustedes van a poder ver estas evidencias de que después de la Segunda Guerra Mundial se repitieron y se siguen repitiendo. Y la más claro ejemplo en la actualidad de eso es lo que está pasando actualmente entre israelitas y palestinos actualmente en el Medio Oriente, y que esa fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel. Entonces, esa realidad no sigue siendo estado presente. Sí, seguimos teniendo pues tragedias de este nivel, claro, ya no a las proporciones de lo que fue el intento de exterminio de una raza humana, ¿no? O de un sector, pero bueno, sigue habiendo temas políticos, ideologías, creencias, que pues hasta hoy en día seguimos batallando con esos temas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, quiero aclarar algo, porque aquí la gente luego suele pensar que en los campos de concentración solo había judíos. Había prisioneros políticos, había homosexuales, había católicos, había testigos de Jehová, había, sí, por supuesto, judíos. Los judíos eran el principal objetivo, pero y según las investigaciones, parece ser que por ahí había 2 mexicanos. Todavía se sigue investigando al respecto, pero esto nos habla de la escala a la cual Hitler y el partido nazi, obviamente, y todos los nazis buscaban llevar a cabo el control y el expansionismo que pretendían, ¿no? Obviamente, por supuesto, les digo, los judíos eran los principales objetivos, ¿no? Te digo que tú desde que llegabas todo iba en calma, hasta una banda musical tocando, música alegre, te separaban izquierda, derecha era vida, izquierda era muerte. Los que iban a la izquierda
automáticamente iban a las cámaras. Ya estaban de gas. condenados. Estaban condenados totalmente, todos lo sabían, los engañaban, cuando les quitaban a sus hijos, a las mujeres, les decían que pues iban para que les dieran un mejor trato, que los iban a llevar, hasta llegaban ambulancias, supuestas ambulancias, supuestamente para llevarse a los enfermos, los iban a ayudar. Esto no era cierto, por supuesto. Y si los niños no cooperaban, con palos de metal les rompían las piernas y los aventaban como cualquier cosa. Eso te habla también del desprecio a la vida humana. En un momento dado, eso te habla de ese tamaño de genocidio que sucedió, y a partir de eso suceden crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y se busca, en teoría, acabar con ello, acabar con esa situación, ¿no? Wow, no, pues sí, es un tema bastante interesante y como dice profe, podríamos pasarnos hablándolo y créanme que se lo digo por experiencia, creo que los jóvenes nos llama mucho la atención esta parte de todo el holocausto, conocer el porqué, y en un contexto ya más como actual, pues algunos pugnamos por qué hubiéramos hecho, o creo que en su momento no me imagino cómo uno pudiera reaccionar ante una situación así. Si luego vemos en la calle que vamos y alguien está peleando y te resulta difícil a lo mejor poder ayudar, no me imagino a gran escala o una magnitud así gigante, ¿por qué no es que intervinieron? Y usted mencionaba un tema muy importante, bueno, hace unos momentos, sobre la Guerra Fría. Una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, salen pues los sobrevivientes del Holocausto, el mundo cambia por completo, se transforma, pero ¿por qué es que ahora se da paso a la Guerra Fría? O sea, si ya tuvimos una guerra, según nos enseñó, según aprendimos, ¿por qué se da esta Guerra Fría? Excelente, me gusta mucho esta pregunta. Yo creo que primero hay que entender una cosa, la Guerra Fría no es un conflicto meramente bélico abierto, ¿no? Es como, vamos a suponer que Jorge es Estados Unidos y yo soy la Unión Soviética, ¿no? Entonces damos la mano, hola, ¿cómo estás? ¿Todo va bien, no? Pero por dentro estoy así de ojalá te lleve el tren, ¿no? Nunca le dije abiertamente sus cosas al país, nunca le dije abiertamente lo que yo sentía, ¿no? Lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Estados Unidos y la Unión Soviética se elevan como potencias al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue preparando el camino. Muchos piensan que Estados Unidos ya venía siendo potencia desde antes. Es la Segunda Guerra Mundial quien la consolida como una potencia. Es el primer, se le va a conocer a Estados Unidos y a todos los países que se adhieran a él como el primer mundo. Y a la Unión Soviética y todos sus países satélite como el segundo mundo. Y los países que se queden neutrales se les va a conocer como el tercer mundo. Los que digan no me voy ni con uno ni con otro, pero me quedo en el atraso completo. Por eso viene de ahí la palabra tercermundista, ¿de acuerdo? Porque no te quisiste ir a uno, no te quisiste ir a otro, ahora muélate y quédate atrás, ¿no? Nosotros es real. avanzamos. Y si lo analizas, sí, los países que somos de tercer mundo o que estamos en vías de desarrollo, nos ha costado muchos años poder, pues, no llegar ni a los talones que a lo mejor países ya desarrollados, pero bueno, vamos en camino a, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ese primer mundo protagonizado por Estados Unidos, ¿cómo es que se convierte en potencia? Por el lanzamiento de las bombas atómicas. El lanzamiento de las bombas atómicas fue así del mundo, no me vuelvo a meter contigo. ¿No era necesario lanzarlas? No era necesario, porque Japón ya venía desde hace mucho queriéndose rendir y buscando diálogo con los Estados Unidos, pero Estados Unidos dijo, no te hago caso, no te escucho, no te oigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se la debía a Japón con el ataque a Pearl Harbor. El motivo por el cual, pregunta de examen, ¿por qué razón entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial? Por el ataque a Pearl Harbor, ¿sí? Era tal el pánico de Pearl Harbor, sí, que tenían los estadounidenses, que por ejemplo en una ocasión volando un globo meteorológico sobre la ciudad de Los Ángeles, el globo explotó, ¿sí? Y entró en pánico la gente, nos quieren bombardear como en Pearl Harbor, ¿no? Y de tal manera que los aviones comenzaron bombardeos y fuego indiscriminado sobre la ciudad de Los Ángeles, que ocasionaron muertes y por supuesto resultaron heridos gentes, pero era ese el pánico. Entonces dijo Estados Unidos, a mí me la pagas. Yo no estoy buscando paz contigo y hazte para allá, no me interesa hablar contigo, ¿no? Tú me las vas a pagar. Entonces, al lanzarse las bombas atómicas, el mundo se quedó así, no me vuelvo a meter con Estados Unidos. Sí. La Unión Soviética logra llegar hasta el corazón
de los nazis. O sea, había una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética para quién llegaba primero hasta Berlín, donde estaba el corazón de los nazis. ¿Quién fue? La Unión Soviética. La Unión Soviética se lleva todos los planos, todo lo que tenían los nazis en su poder, o lo poco que había sobrevivido, ¿sí? Y por eso es que no empezamos a saber a ciencia cierta lo que había pasado con los campos de concentración hasta que cae la Unión Soviética. Entonces, esto permite entender las dos esferas de poder. Europa pierde su esfera de poder. Francia, Inglaterra, se comienzan como a debilitar con el paso de las décadas, ¿no? Y Estados Unidos se va fortaleciendo y la Unión Soviética está en una disputa. Eso permite entender cómo de alguna manera el mundo se enfrió. ¿Sí? Fue un conflicto ideológico, la Guerra Fría, en que se enfrentaron, pero ideológicamente, en que Estados Unidos estaba capitalismo, viva el capitalismo, la Unión Soviética estaba, no, vamos con el socialismo, y empezaron a buscar adeptos, empezaron a buscar quién se aliaba con ellos. Pero se traían tantas ganas que desahogaron esas ansias en diferentes conflictos, ¿no? Entre otros países, ayudando con armas, con dinero y a veces hasta con ejército, ¿no? Vaya, bueno, pues hoy parece que tuvimos una lección interesante, Segunda Guerra Mundial, que es un tema que, como en el anterior tema, podemos hablar aquí varias clases, varias sesiones y podemos irnos metiendo cada vez más. Tratamos de tocar un poco en lo general y sobre todo con las preguntas que son fundamentales para su examen de ingreso a la UNAM. ¿Alguna recomendación, por favor, alguna lectura, alguna película que nos quieras recomendar para que también entendamos, sobre todo los que no les queda todavía claro este tema de la Segunda Guerra Mundial? Hay bastantes, ¿no? Hay muchas. Tengan mucho cuidado también con películas anacrónicas, es decir, que salgan fuera de contexto. Bastardos sin Gloria es muy buena, pero ahí retratan más el si hubiera, el hubiera. Entonces, hay que tener cuidado con ella. Hay películas muy, muy interesantes y muy bien documentadas. Les recomiendo mucho Rescatando al Soldado Ryan. Es la única película hasta hoy. Steven Spielberg, nadie ha superado a Steven Spielberg en el sentido de retratar el famoso desembarco en Normandía o el día D. Lo hace con tal crudeza, con tal representación tan realista que nadie jamás ha vuelto a poder hacer eso. También pueden ver, para aquellos que son apasionados del anime, pueden ver La Tumba de las Luciérnagas, que recientemente se integró al catálogo de Netflix. Está buenísima. Te la pasas llorando en la mitad de la película, ¿no? La verdad es que es una película tan difícil, sí, por supuesto, no la vuelves a ver en mucho tiempo. No. La verdad te resulta, pero te deja ver la otra cara. Claro. Ya no son las batallas, sino es la cara de los civiles, cómo ellos sufrieron las consecuencias de este terrible conflicto. Por supuesto, también está El Pianista y obviamente La Lista de Schindler, que busca también retomar esta parte de qué pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos son algunos de los títulos que podría yo estar recomendando. Buenísimo, pues ya tenemos recomendación hasta para ver este fin de semana que viene, algo que te va a sumar a tu estudio. No necesariamente tiene que ser aburrido tu estudio, puedes aprender con una película, puedes aprender ahora con inteligencia artificial. Bueno, le pides a ChatGPT que te haga los 5 puntos más importantes de la Segunda Guerra Mundial y en 2 segundos lo tienes, lo cual hay que aprender a utilizar todas esas nuevas herramientas, ¿no? Que vienen a sumar a nuestro estudio, ¿no? Vale, ¿alguna recomendación que quieras darles a nuestros aspirantes antes de? Pues como recomendación yo creo que, como lo mencionábamos hace un ratillo, encuéntrenle algo divertido a cada uno de los temas. O sea, encuéntrenle como esa pasioncita, ese a lo mejor palabra, algo que les llame la atención para que ustedes puedan recordarlo ese día de su examen. A lo mejor si se te olvida la fecha de cuándo es que inicia la Guerra Mundial, compáralo con un suceso importante que a lo mejor se estaba realizando en México, por ejemplo, a la par de la Segunda Guerra Mundial. En México pasaba esto y a lo mejor eso te puede ayudar a recordarlo. Y para retomar una frase como nos decía el profe, me gusta mucho, es el que no conoce su historia pues tiende a repetirla en el futuro. Entonces, si ya fracasaste una vez en un examen que a lo mejor era importante para ti, checa qué cosas hiciste mal en tu preparación durante ese examen para que ahora, para el examen más importante de tu vida, no lo cometas y puedas tener al lado de tu nombre un aspirante seleccionado. Así es que ya lo saben, mándenos un mensajito para que pues pongamos en votación los temas que ustedes quieren que toquemos en los siguientes episodios, y conéctate a la página de cursosie.com.mx si quieres saber cuándo será nuestra próxima
una fecha de inicio para el curso de ingreso a la universidad, lo cual nos tiene encantados y sorprendidos año con año de poder apoyar a tantos alumnos que durante ya más de 13 años que hemos estado haciendo esto y lo seguiremos haciendo por muchos años más. Gracias, maestro. Gracias, Vale. Gracias, Nos vemos Jorge. en la siguiente. Gracias, Vale.